Bienvenidos a este tercer video de nuestra serie sobre la ruta del apóstol Pablo aquí en Filipos. En los videos anteriores exploramos la conversión de Lidia junto al río y la liberación de la muchacha divina. Hoy nos adentraremos en los eventos que siguieron cuando Pablo y Silas fueron encarcelados. Acompáñame en este viaje de historia y fe. En el libro de los Hechos, capítulo 16, encontramos la continuación de la historia. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Este evento ocurrió alrededor del año 50 después de Cristo, miles de años antes de que se aboliera la esclavitud en el mundo, por lo que la condición de esta muchacha era algo muy común en esta ciudad. La esclavitud es uno de los flagelos más terribles que ha tenido este mundo durante siglos, y aunque la Biblia no la condena de forma directa, su mensaje en general la desaprueba totalmente, mostrándonos a un Dios libertador, teniendo en la Biblia uno de los ejemplos más gloriosos de liberación de la historia, que fue el éxodo de Israel de Egipto. Dios ama la libertad, y lo que más desea es de que sus criaturas sean libres. Y note esto, que habiéndonos podido hacer seres sujetos a Él, no lo hizo así, sino que le dio a Adán y a Eva la libertad para decidir si le obedecerían o no. En el caso de esta muchacha era doblemente esclava, ya que lo era en lo físico y también en lo espiritual, al estar poseída por este demonio de adivinación. La dureza del corazón de las personas de esta época es evidente, cuando en lugar de alegrarse por la liberación de esta joven, se enfurecieron al perder la fuente de sus ingresos. Y esto nos recuerda que aún en nuestro tiempo también tenemos personas así, esclavas de su dinero y de su posición, dispuestas a hacer cualquier cosa para proteger sus intereses. Se nos dice que llevaron a Pablo y a Silas ante el foro, que estaba justo aquí, y los acusaron de alterar el orden con el propósito de que los pusieran en la cárcel, y así lo lograron. Cuán desconcertante pudo haber sido para Pablo y Silas al verse en esta cárcel después de que Dios les hubiera traído allí con una visión y con un propósito. Asimismo, en nuestras vidas nos puede suceder que el hecho de que estemos andando en la voluntad de Dios no nos garantice que no nos vengan problemas. Estoy seguro de que Pablo sabía que Dios les había traído allí no para dejarlos morir en aquella cárcel oscura, sino que todo esto era parte de su plan. Y por eso, a pesar de estar golpeados y heridos, como si fuera poco, les habían puesto en lo que llamaríamos hoy una celda de castigo, ya que el texto nos dice que le pusieron en el calabozo de más adentro. Sin embargo, ellos comenzaron a orar y a cantar alabando a Dios. No se nos dice exactamente qué canción ellos estaban cantando, pero me hace recordar una canción muy antigua que decía: alabar a Dios cuando las cosas te vayan bien, qué bueno es, pero yo le alabo en medio del quebranto, y este Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Y si tú le alabas dentro del quebranto, este Cristo Santo se glorifica dentro de ti. Eso trae a mi memoria dos pasajes bíblicos. En primer lugar, el Salmo 34:1, en donde David dice así: bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. También tengo en mi mente una historia bíblica en la cual estoy seguro que ustedes ya también pensaron. Y sí, es exactamente la caída de los muros de Jericó, que también fue el fruto del poder de la alabanza. A pesar de Pablo y Silas estar con sus pies puestos en el cepo, eran hombres libres espiritualmente. Y esto es uno de los ejemplos más importantes que tenemos en toda la Biblia sobre lo que significa ser cristiano y haber nacido de nuevo. No se trata de la promesa de tener una vida llena de éxitos y bienestar, sino de poder vivir en el gozo y la paz del Señor, aún en medio del más cruel dolor. Un terremoto. Generalmente, cuando pensamos en esto, nos viene a la mente algo muy terrible y dañino, pero en la Biblia encontramos en varias ocasiones que terremotos o temblores de tierra son un acto del poder de Dios que muestran que algo muy bueno y grande está pasando.
también pudiera ser símbolo de la batalla que se estaba librando en el mundo espiritual con repercusión en el mundo físico. Ejemplo de esto son los muros de Jericó, que aunque no se nos dice, muy posiblemente cayeron producto de un terremoto. También cuando Jesús moría en la cruz, tembló la tierra. El día de Pentecostés, el gran estruendo pudo ser un terremoto. También Lucas nos cuenta en Hechos capítulo 4, versículo 31, que los primeros cristianos se habían reunido en aquella ocasión para orar por causa de las amenazas en su contra. Y mientras oraban, el lugar en que estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Por último, las profecías bíblicas hablan de un gran terremoto que sacudirá la tierra durante la segunda venida de Cristo. En esta ciudad reinaban las tinieblas, y lo más seguro era que no solamente aquella muchacha, sino muchas más personas estaban atadas por demonios. Pero las oraciones y el canto de Pablo y Silas en la madrugada, aparte de ser fruto del gozo de su salvación y de su amor por Dios, era también un acto de guerra espiritual contra aquellos poderes demoníacos. De manera que la batalla que se estaba librando en el mundo espiritual repercutió en el mundo físico con este gran terremoto, ya que los poderes espirituales de maldad estaban siendo derrotados, por lo que, hermana y hermano querido, una vez más te animo a que no pares de orar y alabar a Dios en todo tiempo, como decía David, que esto provocará también un terremoto espiritual de bendición en tu vida, familia y ciudad. Bueno, continuemos leyendo. Despertando, el carcelero vio abiertas las puertas de la cárcel y sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Ellos dijeron: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¡Wow! Aquí tenemos otro milagro mucho más grande, y es la conversión de una persona y la experiencia del nuevo nacimiento. Créanme, fue más difícil que las rejas de la prisión se abrieran de forma milagrosa que este hombre se convirtiera a Cristo. Ya habíamos visto en el primer video de Filipos la conversión de Lidia, y no por subestimar esta conversión, pero señalamos que Pablo le encuentra en aquella reunión de oración junto al río, lo que evidencia que esta mujer ya tenía una actitud de fe ante la palabra de Dios. Pero este hombre era un pagano total, y por su oficio de carcelero podemos deducir que su temperamento y carácter debieron ser muy rudos y nada sensibles. La Biblia nos muestra cómo a los duros Dios los trata duro. Aquel hombre amargo y cruel que antes los había puesto en el calabozo de más adentro, ahora lo vemos humillado y de rodillas buscando la peor salida para sus problemas, atentar contra su vida. Toda su estabilidad, economía, su prestigio se había derrumbado con aquel terremoto. Esto lo pone en contraste con los apóstoles que, estando presos, eran libres, mientras que el carcelero, estando libre, era preso de su prestigio y posición, al punto de que al verse amenazado de perder todo esto, no le vio más sentido a su vida. De ahí el constante llamado de la Biblia a confiar en Dios y tenerlo a Él solo como el fundamento de nuestras vidas. El propio Pablo escribió en su carta a los romanos, y ahora lo demuestra con su propia vida, que para un verdadero creyente ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir le podrán separar del amor de Dios. Es una seguridad que este hombre no tenía. Esto es una sucesión de milagros, uno detrás de otro. Pablo, estando a oscuras, aparentemente ve a aquel hombre en su espíritu que está a punto de quitarse la vida, y por eso le grita: «No, no lo hagas, porque todos los presos estamos aquí», evitando de esta manera que se dañara a sí mismo y trajera sobre su alma mayor condenación. Nuestro cuerpo es de Dios, y quien atente contra él, luego de escapar de un problema, no sabe que entrará de inmediato en un estado de tormento eterno. Por lo cual, toda idea de atentar contra el cuerpo que Dios nos dio es obra del mismo diablo, y su propósito no es otro que arrastrarnos al infierno. Pero qué bueno saber que ante el llamado de Pablo a no lo hagas, el carcelero proclama esta gloriosa pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? A lo que Pablo contesta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. E inmediatamente este hombre responde y toma a Pablo y a Silas, a quienes antes había maltratado, y ahora los trata como si fuesen príncipes. Los lleva a su casa, cuida de ellos, de sus heridas, y les da de comer. Y esto era la mayor evidencia de su verdadero arrepentimiento y frutos de fe. Por el lado de los apóstoles también podemos ver que es impresionante cómo Dios cambió su realidad en cuestión de segundos, de viles prisioneros a honorables anfitriones.
¡Wow! ¡Cuán grande es nuestro Dios! Él puede cambiar tu realidad en cuestión de segundos. ¿Qué hacer para ser salvo? No era la pregunta de cómo ser salvo del castigo de Roma por el escape de los presos o de la crisis económica que le vendría por perder su trabajo. En este momento, esta necesidad de ser salvo fue puesta en su corazón por el Espíritu Santo, de quien Jesús dijo que convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El carcelero sentía en ese momento que su mayor problema era que estaba bajo condenación por causa del pecado. Qué gloriosa es la obra del Espíritu Santo en el corazón del pecador. Ni siquiera Pablo le había presentado el Evangelio y este hombre sentía un profundo arrepentimiento y necesidad de salvación. Este carcelero esa noche nació de nuevo y esto significaba que su corazón había sido abierto para Dios y cerrado para el pecado y para su vida pasada. A partir de este momento, el Espíritu Santo comenzaría a transformar su vida poco a poco mediante el proceso de la santificación. Estoy seguro de que tanto él como su familia llegaron a ser pilares de la iglesia de Filipos, a la cual el apóstol Pablo luego le escribe una carta que encontramos en el Nuevo Testamento como la carta a los Filipenses. Miren qué vista más hermosa se ve desde aquí, justo encima del teatro de Filipos. Serás salvo tú y tu casa. Esta promesa no se trataba de algo mágico que sucedería instantáneamente a su familia, ya que la salvación del alma es un asunto personal de cada individuo ante Dios, pero garantizaba que a partir de ese momento él se convertiría en un instrumento para que a través de él su familia también pudiese ser salva. Tanta era su disposición de seguir a Cristo que esa misma noche fue bautizado, y muy posiblemente se dirigieron en la madrugada hacia el mismo río en que Lidia fue bautizada solo unos días antes. ¿Qué impacto tan grande tuvo este terremoto en la vida de este hombre y su familia? ¡Qué gloriosa noche vivieron justo aquí! Oro a Dios para que cualquiera que esté viendo este video pueda experimentar la salvación y el nuevo nacimiento que vivió esta familia aquella noche. Seguimos leyendo. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: «Suelta a aquellos hombres». Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: «Los magistrados han mandado decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz». Pero Pablo les dijo: «Después de habernos azotado públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, ¿nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos». Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron, y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Vemos cómo el escenario cambió totalmente para los apóstoles, quienes una vez antes fueron maltratados y ahora se les ruega disculpas. Pablo bien pudo haber usado este recurso humano de su ciudadanía mucho antes para librarse de los azotes y la cárcel, pero esperó usarla justo en el tiempo de Dios y dentro de su voluntad. No confió en su ciudadanía romana más que en el poder de Dios. Y podemos aprender algo de esto, y es que no está mal usar los recursos humanos para la obra de Dios, pero siempre y cuando no pongamos en ellos nuestra confianza más que en el Señor, quien es nuestro único Salvador. Con este gran evento concluía su misión aquí en Filipos, por lo que de allí se dirigieron hacia Tesalónica, donde estaremos en el próximo video, para estudiar los sucesos ocurridos allí y, como siempre, sacar de ellos mensajes de fe para nuestras vidas en nuestro tiempo. Y si te ha gustado este video, no dudes en suscribirte, dar me gusta y dejarnos tu comentario. Y nos vemos en la próxima aventura. ¡Bendiciones!